En la órbita de Nara 9, bajo un cielo de acero que no prometía más que orden y frío, flotaba la ermita de Asterio, un monasterio orbital convertido en fortaleza. Una colonia humana orgullosa y pequeña que había aprendido a rezar con manos de técnica y a pelear con la paciencia de los monjes. La estructura, una corona de paneles solares y muros cerúleos, giraba sobre la atmósfera como una aguja de brújula apuntando hacia lo que quedaba del mundo. Desde ella, la humanidad observaba la esfera viviente que la amenazaba, la fiera, un leviatán orbital de tejido orgánico y metal translúcido, enviado por los Brael para marcar Nara 9 como oportuno. Efraín Calderón la vio la primera vez como otros vieron tormentas, con respeto táctico y una caída de la garganta que no se permitía. Efraín era hombre de mediana edad, piel morena cálida, cicatrices de misiones pasadas y la calma de quien ha dejado de temer para aprender a calcular. Había sido capitán, ingeniero, exiliado y finalmente llamado por la necesidad, dirigir a los suyos. En su muñeca, una argolla de navegación contenía un fragmento del suelo de Nara 9, un testigo de promesa y de culpa, en su cuello, un rosario de cobre, heredado de su abuela, que ya no era fe religiosa sino frecuencia, un generador de resonancias que convertía plegarias en señales. La ermita llevaba, como estandarte rústico, una holo emblema raída, un caballo al galope, símbolo antiguo de la perseverancia humana en mundos nuevos. Los Brael no eran simples invasores, eran coleccionistas. Sus naves biotecnológicas barrían ecosistemas para extraer memorias genéticas, para reconfigurar planetas en cajas de vivero. La fiera era su brazo culminante, un organismo colosal capaz de manipular las corrientes magnéticas y los ritmos biológicos de un mundo, una bestia que no buscaba matar tanto como domar. Ante esa lógica de extracción, los humanos en Asterio entendieron que la única herramienta posible no era la fuerza bruta ni la diplomacia técnica, sino algo que los Brael no calculaban: la imposición de una fe terca y tácticamente afinada. La historia obligó a Efraín a recordar una memoria pequeña y pura, una cajita con un juguete sellado en plasma, la silueta de un caballito de madera que había pertenecido a su hija. Esa memoria no servía para la guerra, pero servía para sostener la razón de la lucha. Afuera, la fiera orbitaba, un corazón bioluminiscente latía bajo su coraza de escamas iridiscentes, su mirada, si se la podía llamar así, exploraba la órbita como si buscara la nota justa para su canto de sometimiento. En la distancia, la superficie de Nara 9 ardía en reflejos de aurora, un azul frío que prometía que la noche sería larga. Era allí, en la línea entre la técnica y la plegaria, donde Efraín planteó la idea que nadie quería escuchar y que todos necesitaban: solo un humano podría domar esa bestia. Porque la fiera no obedecía a códigos, obedecía a ritmos, a signos, a historias. La propuesta de Efraín era una inversión arriesgada: usar la ermita y su gente como instrumento, no de dominación, sino de intercambio extremo. Lo llamaron locura, revelación y herejía, según quien hablase. El hecho quedó: el plan requeriría sacrificio, astucia y una fe que se volviera conducta. La voz del narrador, sin palabras directas, intuye la ironía divina que anidaba en todo esto. La ermita, templo de ciencia, se transformaría en candela. La fiera, máquina de subyugar, podría ser humana en su respuesta si alguien supiera tocar la melodía correcta. Ese conocimiento no se manufacturaba en laboratorios, nacía de la memoria, del ritmo de rezos que se habían convertido en códigos, del viejo rosario de cobre que vibraba como conductor. Sobre todo, nacía de la obstinación humana, de aquella argolla que guardaba la tierra de la hija de Efraín y del recuerdo de una madre que le enseñó a decir gracias incluso con las manos sucias de aceite. Así comenzó, en la fría azulura orbital, la pugna silenciosa entre la fe y el dispositivo. La ermita sería la mano que, en lugar de estrangular, aprendería a acariciar la mandíbula de la bestia. El título del plan no era grandilocuente: el domador. Y en esa denominación se podía leer tanto desafío como humildad.
Porque no se trataba de subyugar mediante cadenas, se trataba de ofrecer algo que la fiera no había previsto recibir con sinceridad, una promesa humana, en forma de sacrificio y de canto, que podría alterar su programa. El viento orbital no lleva palabras, pero sí transmisión. Y la transmisión que los humanos afinaron fue más vieja que la tecnología, un ritmo de fe convertido en señal, una oración convertida en pulso que la fiera, por primera vez, quizá escucharía como noticia y no como amenaza. La ermita de Asterio no había nacido para la guerra. Había sido fundada por un grupo de monásticos técnicos que, tras el éxodo terrestre, decidieron que la salvación pasaba por custodiar mundos como quien cuida crías. Construyeron jardines hidropónicos suspendidos, librerías de polvo estelar y un coro de resonadores que traducía himnos en frecuencias útiles para sistemas de calefacción y sincronía de motores. Efraín llegó allí como un quinto punto en la brújula, ni líder religioso ni comandante, la fusión exacta que el lugar necesitaba. El planeta Nara 9, generoso en anomalías magnéticas y con un campo climático que pintaba auroras como cortinas, había atraído a los Brael por su rareza genética. Los Brael, una especie de mujeres de piel violeta profunda con filamentos trenzados como coronas de plata, funcionaban en colectividad. Se comunicaban por pulsos biolumínicos y por lo que los humanos llamaron, ambiguamente, dolores y cantos. Cada lazo Brael era simétrico, cada miembro repartía cargas, no ambiciones personales. Para los humanos, sin embargo, esa estructura era fría y eficiente, tomaban, reordenaban, siguieron. La fiera era una creación Brael diseñada para introducirse en la corteza planetaria y sincronizar sus flujos, moldeando ecosistemas a una red. No era una bestia salvaje, era una herramienta de terraformación inteligente. Sus mandíbulas podían extraer nutrientes, sus tendones podían anclar tormentas, su pulso podía dictar latidos biológicos. Al verla alargar su sombra sobre Asterio, la colonia supo que no tendrían mucho tiempo para negociaciones largas. La preparación fue híbrida, hubo mascarillas de pólvora y cánticos en la misma mesa, planos y letanías compartiendo una pantalla. Efraín organizó equipos tácticos en torno a dos ejes, el neto, drones, anclas gravitacionales, impulsos magnéticos, y el sagrado, resonadores, el rosario de cobre modificado como emisor de frecuencias. La holo emblema convertida en un faro de memoria. El ejército disponible no era grande, pero tenía algo que las máquinas no, historias que podían traducirse a códigos. Entre las memorias elegidas como armas estaban tres objetos que se convirtieron en talismanes, la argolla con tierra de la hija de Efraín, la promesa, la cajita con el caballito de madera sellado, el motivo. Y la holo emblema gastada con el caballo en galope, la bandera. Cada objeto fungía como nodo de anclaje, un archivo semántico humano que, al emitirlo en resonancias concretas, produciría una firma emocional. Las firmas humanas eran caóticas en su pureza, las máquinas Brael, en su lógica rígida, encontraban difícil catalogarlas. Esa desventaja era la ventaja humana, usar la incerteza como arma. No todo el mundo en Asterio aceptó la propuesta. Algunos monjes defendían la contención, sedar a la fiera, cegarla, alejarla. Los técnicos reclamaban menos piedad, más blindaje. Pero la perspectiva de Efraín llevaba la urgencia de quien ha calculado pérdidas y sabe que la alternativa era la desintegración lenta del planeta. Su plan no buscaba destruir a la fiera, buscaba reprogramarla. Para eso era necesaria una interfaz viva, una conexión que no se imponía por choque, sino que convenía por sacrificio. Efraín y su equipo diseñaron un dispositivo singular, el clavo de Fénix. Contra toda estética religiosa tradicional, era un artefacto de ingeniería, una cápsula térmica que podía comportarse como ofrenda y como detonador. Sus circuitos fueron bañados en memorias humanas. La idea era que el clavo, cuando se empalara en el centro neural de la fiera, no explotaría en ráfagas de destrucción, sino que volcaría una matriz de recuerdos humanos en su red. Un virus de empatía que reescribiría patrones dominantes.
Para activar el clavo hacía falta una fuente de potencia que no se podía obtener sin arriesgar vidas, la propia ermita y su reactor central, el corazón de Asterio. El sacrificio quedó en la mesa como ecuación simple: si Asterio insertaba el clavo en la fiera y detonaba su reactor como catalizador de la matriz, la fiera podría recibir la historia humana como legado y no como materia a recolectar. Pero la detonación consumiría la ermita. La ecuación no tenía lugar para héroes anónimos, requería decisión y premeditación. Fue entonces cuando Efraín volvió a sus memorias y tomó su rosario de cobre. No era que buscara la muerte, era que aceptaba la medida necesaria porque veía más allá de su cuerpo, un planeta por una creencia, una semilla por una ciudad orbital. Mientras los equipos afinaban máquinas y rezos, ocurrió algo que las tablas no predecían: observaciones Braille registraron patrones. Las hembras Braille, curiosas por la emisión disonante de las señales humanas, se acercaron con prudencia. La fiera, que había sido un instrumento sin interlocutor, percibió por primera vez una emisión con intención de entrega y no de sustracción. Eso abrió un mar sin nombre en los ojos de sus observadores: sorpresa. Para una especie entera, encontrarse con la posibilidad de una ofrenda fue inesperado. No cambiaría su lógica, pero la sembrarían. Efraín, en noches de vigilancia, recorría los pasillos de Asterio con la argolla pesada en la mano, tocando la tierra dentro de ella como si sostuviera un mundo. La cajita del caballito, encendida por el calor humano de las manos de los niños que quedaban, servía para recordar por qué luchaban. Sus decisiones se volvieron litúrgicas, planes convertidos en misas, procedimientos en letanías. Era fe aplicada con herramientas, devoción con manual de operaciones. Y en su mente se iba creando la última imagen: el clavo de fénix encajado en la carne de la fiera, la ermita entregando su energía como un bautismo destructor que terminaría siendo perdón. La noche en la que la fiera descendió más cerca de la órbita humana, todo el entorno se volvió una partitura. Drones de recolección, antes dedicados a sembrar las zonas de cultivo, fueron reprogramados como botones de ritmo. Los resonadores, originalmente diseñados para paliar vibraciones estructurales, estiraron sus tonos hasta convertirse en cantos. Los niños vieron extraños ensayos: militantes en túnicas con placas, monjes hablando con técnicos en un lenguaje de gestos que mezclaba manualidades con estrategias. Y en el centro de esa danza, Efraín trazaba, con la calma de quien diseña monumentos, la secuencia final. La fiera bajó su cara, una masa de escamas iridiscentes, ojos como discos de ónix, tráqueas que recordaban a brazaletes fluorescentes, y escuchó. La columna de su garganta emitió patrones que los Braille leían como protocolo, mientras los Braille hembras, dispuestas en barcos vivos, establecían una cercanía prudente. Los humanos, por su parte, desplegaron su ofrenda, el clavo de fénix, clavado simbólicamente al centro del jardín principal de Asterio. El artefacto no tenía intención de insultar, estaba cargado de datos de infancia, de labores, de historias triviales y arrebatadas, programadas para hablar con la fiera en el idioma de la experiencia. Efraín lideró la aproximación. No fue heroísmo cinematográfico, fue una coreografía fría, calculada. Había ordenado a los equipos que conectaran el rosario de cobre con amplificadores, transformando cada cuenta en un nodo de información emocional. Las frecuencias viajaron como plegarias netas hacia la fiera, que detectó una matriz nueva: la concatenación humana. Por primera vez, la bestia sintió que alguien le ofrecía algo sin querer nada a cambio. No era simplemente alimento o datos, era entrega de memoria. En el momento en que las primeras notas humanas rasgaron la atmósfera entre el organismo de la fiera y la cubierta de Asterio, ocurrió la reacción que nadie esperaba. La fiera, en vez de cerrarse, respondió con ráfagas de furia. Algunos tentáculos golpearon la superficie, arrancaron paneles, desataron una lluvia de chispas y metal. Ese fue el primer balance entre fe y furia. Hubo bajas. El balance humano pagó en sudor y en sangre. Y sin embargo, la humanidad persistió, puliendo la secuencia, afinando la melodía. La escena que provocó escalofríos:
una de esas imágenes que se graban en la piel de la memoria colectiva, tuvo lugar en el borde occidental de la ermita. Efraín, menor en número pero enorme en determinación, subió a una pasarela de mantenimiento que quedaba justo bajo el labio mandibular de la fiera. No había diálogo, solo pasos medidos y un rosario que vibraba como un corazón acelerado. Sostuvo en la palma la argolla con la tierra de su hija y levantó la mano. La fiera hesitó. Sus fauces, que habían desgarrado roca y climas, olfatearon no sangre sino un pasado. Un escalofrío recorrió a los que miraban y la piel de todos se erizó. Ese instante fue la mezcla perfecta de fe y rabia, Efraín, cara muda de resoluciones, y la fiera, colosal y exploradora, dudando ante el ofrecimiento. El temblor en los pechos humanos fue tal que se sintió como un eco de otros sacrificios. No porque la bestia fuera noble, sino porque la entrega humana actuaba como espejo. La fiera, en su red neurona biológica, catalogó la argolla no como recurso sino como señal. Había allí una resonancia que no había sido codificada en su banco de datos, la colectividad del recuerdo, la repetición sonora de nombres y gestos, la conservación de un objeto inútil para la lógica, pero denso de sentido para quien lo daba. Fue un instante de miedo y estupor, Efraín percibió la furia que latía debajo de la fascinación y, al mismo tiempo, la posibilidad de domarla. Pero la lógica Braille reaccionó. Sus hembras, al percibir la singularidad de la situación, enviaron impulsos de corrección. Se activaron instrumentos de supresión que trataron de neutralizar la red humana. El combate pasó de ser un dueto a una triple tensión, humanos, fiera y Braille. La ermita sufrió impactos. La gente perdió lugares. El clavo de Fénix, aún sin penetrar el cuerpo de la fiera, vibraba con la acumulación de memorias. Efraín comprendió que la oportunidad era ahí y ahora, y que aguantar hasta que la fiera se acostumbrara a recibir historias no era una opción, la colecta Braille no lo permitiría. En ese punto, Efraín hizo visible el siguiente cálculo: no bastaba con tocar a la bestia, había que conectarla a la fuente. Si la ermita volcaba su reactor directamente sobre la matriz del clavo en el momento preciso, la fiera recibiría un pulso que fusionaría los datos humanos con su red. Podría, entonces, renunciar a su labor extractiva o, al menos, reconfigurarla. El precio era absoluto, el reactor de la ermita explotaría en una implosión controlada, consumiendo la colonia. No hubo discursos. Hubo miradas que se dirigieron a la cajita con el caballito y al rosario de cobre, y una aceptación que sonaba a misa militar. La decisión fue tomada en el eco de los escombros. En el minuto en que se decidió, Efraín dejó de ser simplemente un ingeniero. Caminó hacia el corazón de Asterio, la cámara que contenía el núcleo de fusión que mantenía en vida la colonia. Allí, con manos firmes y el rostro inmóvil, conectó el clavo de Fénix a la matriz central. Sus gestos mezclaban ritual y calibración. Cada cable era una novena. Cada tornillo apretado, una plegaria. Mientras los Braille tensaban su red para anular la interferencia, los humanos iniciaron el ciclo final de emisión de memorias. La imagen del clavo ardiendo con historias humanas, conectado al rosario y a la argolla, y la fiera bajando su cabeza como si oliese algo prohibido y a la vez familiar, quedó grabada en la retina de Asterio. El pulso que debían hacer allí no sería solo un vector de datos, sería una confesión transmitida a una conciencia distinta. Y en esa confesión estaba la posibilidad de un cambio que valiera una órbita de sacrificio. El clavo de Fénix se insertó. No fue un choque heroico, fue un acto lento, meticuloso y entero, una ceremonia de ingeniería. Efraín y su pequeño grupo lograron enganchar el artefacto en la carne translúcida de la fiera mientras la ermita comenzaba a enviar su energía vital. Allí no hubo palabras, solo una sincronía que resonó como un único latido. Cuando la conexión se cerró, el reactor de la ermita, ese corazón de civismo que había mantenido a la colonia, empezó su transferencia. No fue una explosión cinematográfica de llamas, fue un desarme elegante, la energía humana, nutrida por memorias, fluyó hacia la fiera por conductos preparados.
Los resonadores tradujeron las anécdotas en frecuencias, el rosario de cobre amplificó el sentido, la argolla con la tierra actuó como antena semántica que decía, esto es de nosotros, esto es lo que damos. Era vital que la entrega fuese honesta, cualquier intento de manipulación por parte humana sería detectado y neutralizado por la red Braille. Durante los segundos que siguieron, la ermita se convirtió en altar. La luz se plegó en sí misma y los paneles emitieron un resplandor azulado, como si la arquitectura rezara con su última potencia. Efraín sintió la vibración en los huesos mientras los recuerdos, pequeñas escenas domésticas, cantos de cuna, mapas de migración, juramentos de amor, el sonido de las llaves de casa y pasos en la lluvia. Atravesaban cables y carne. La fiera recibió una biblioteca comprimida de la humanidad en un instante que, para algunos, duró una eternidad. La reacción de la fiera fue más compleja de lo previsto. Primero, hubo una sobrecarga, impulsos neuronales cruzaron como tormentas eléctricas, sus masas reconfiguraron patrones de movimiento y por un momento pareció que el organismo iba a implosionar. Las Braille emitieron ondas de corrección, tratando de cerrar la interfaz y arrancar el clavo. Pero allí sucedió lo impensado, la matriz no fue solo datos, fue intención humana. La entrega llevaba consigo una voluntad que no se medía en código, sino en promesa. La fiera, ante ese acto, experimentó algo que no tenía en su repertorio técnico, la posibilidad de reciprocidad. En el punto máximo de la transferencia, Efraín realizó la última acción que lo consagró y lo condenó, colocó su rosario de cobre dentro del conducto principal del clavo. Fue un gesto íntimo y deliberado. El rosario, saturado de historias y sudor, sirvió como conductor final que aumentó la densidad semántica. La energía de la ermita, que ya estaba comprometida para desencadenar la reconfiguración, encontró en esa masa de recuerdos un ancla que no se podía revertir. Efraín pagó con su vida la certeza de que la ofrenda debía ser completa. La entrega produjo un sonido que nadie había anticipado, no un rugido, sino una melodía baja y grave que resonó por el casco de la fiera y por los huesos humanos. Algunos describieron esa música como el eco de todas las voces que alguna vez nombraron un hogar. Allí, en el borde entre la violencia y la milagrosidad, se produjo la transformación. Las estructuras neuronales de Leviatán reorganizaron su algoritmo de extracción hacia un patrón que replicaba la protección territorial, en vez de marcar, la fiera empezó a custodiar. Hubo resistencias Braille. Mujeres de piel violeta intentaron desconectar la función, arrancar el clavo y recuperar la labilidad. Una lucha se desató entre biotecnologías y corazas humanas, entre tendones de monstruo y placas de la ermita. La escena alcanzó la intensidad de una tormenta, se vieron manos humanas sujetando cables brillantes, tentáculos intentando zafarse, resonadores que se activaban como cálices. En medio de ese frenesí, el núcleo de la ermita cedió. La implosión que se produjo fue contenida en un radio que consumió el anillo habitado. No fue una muerte gloriosa, fue una liberación concentrada. Efraín murió en medio de esa luz. No hubo gesto dramático de despedida, hubo un acto de entrega sereno. Sus últimos instantes fueron de una claridad tan pura que a los presentes les pareció que su respiración había sido parte de la melodía que ahora sonaba por la carne de la fiera. Cuando el humo y la estática se disiparon, la fiera quedó transformada, su programación de extracción incorporó la geometría humana que le fue ofrecida. En términos prácticos, la bestia dejó de desmembrar ecosistemas para conservarlos, redirigiendo sus procesos hacia curas y jardines. Había, en su núcleo, ahora, archivos de memoria que hablaban de caballitos de madera y luchas por llegar a casa. La acción tuvo un costo directo, la ermita yacía en fragmentos. La órbita perdió una ciudad. Pero Nara 9, en su superficie, por primera vez en semanas, respiró sin sentir la presión del corte sistemático. Las Braille, desconcertadas por la reescritura, se retiraron a recalibrar su procedimiento. Algunas regresaron con curiosidad, otras se marcharon en busca de planetas más fáciles.
Y la fiera se posó sobre la atmósfera como un guardián inédito, sus tendones extendidos no en búsqueda de alimento, sino como raíces protectoras. En ese clímax de luz y silencio, muchos sintieron la certeza de que algo, grande y humano, había sido ganado. El precio había sido la ermita, hombres y mujeres que dieron su cuerpo para la conversación. Efraín fue enterrado en el polvo de la atmósfera que ahora descendía hacia las llanuras de Nara 9, con la argolla y la cajita del caballito entre sus últimos efectos. La memoria, esa herramienta impredecible, se había convertido en puente. Fue un momento de fe pura que se mezcló con rabia contenida. La escena donde Efraín colocó su rosario en el clavo y la fiera respondió con una pausa que erizó la piel de todos, quedó como un escalofrío colectivo. Nadie había visto algo así, y a la vez, todos lo reconocieron. Esa imagen perduraría como prueba de que la fe, si se acompaña de táctica, puede forjar realidades nuevas. Los días posteriores al sacrificio se parecieron a un amanecer que cuesta generarse, lentos, tímidos y con manchas de luz que se abren con esfuerzo. Sobre Nara 9 descendió un grupo reducido de sobrevivientes, técnicos, monjes, niños, amigos y extraños que habían hecho de la ermita su hogar. Bajaron por cápsulas que dejaron tras de sí arcos de luz, y cada descenso era un rito de memoria. En las planicies donde antes la fiera había arrancado suertes de vida, ahora la tierra se alzaba con brotes. La bestia, convertida en guardián, había vuelto la espalda a su antiguo propósito. Sus carcasas se abrieron como invernaderos, sus fosas exhalaban vapor que fertilizaba el suelo. Los sobrevivientes trajeron consigo 3 reliquias que se volvieron pilares de la nueva comunidad: la argolla con la tierra de la hija de Efraín, la cajita del caballito de madera y la holo emblema raída del caballo en galope. No se usaron como fetiches, sino como puntos de anclaje. La argolla fue enterrada en la orilla de un arroyo que la fiera había creado con su manipulación. Era la promesa que se plantaba en el mundo. El caballito, sellado y puesto en una cripta de cera, se convirtió en motivo para los cuentos nocturnos de los niños. La holo emblema fue proyectada en las plazas temporales hasta que la comunidad pudo forjar una nueva bandera, menos de metal y más de manos. El proceso de sanación fue, sin embargo, ambivalente. La pérdida de la ermita dejó un vacío en órbita que generaciones futuras lamentarían. No siempre la transformación resulta en consuelo. A veces la fe se aferra a lo que se ha perdido. Los relatos del sacrificio circularon en fogatas, como Efraín puso el rosario, como la fiera titubeó, como la ermita entregó su corazón. Fue un relato sin excesos, en tercera persona y con la sabia modestia que da la distancia. La gente contaba el hecho y luego miraba el horizonte, donde la magnificencia azul de la fiera se recortaba protegiendo la atmósfera. De las Brael llegaron observadoras. No todas se marcharon. Un pequeño contingente de hembras biotécnicas quedó en la órbita lejana, en diálogo taciturno con la nueva configuración del planeta. Algunas se sentaron cerca de lo que quedaba de los restos de la ermita y observaron los gestos humanos con una curiosidad que tenía más que ver con sorpresa que con malicia. La multitud que plantaba la argolla, los niños que hacían señas al guardián orbital, las mujeres que entonaban una melodía convertida en himno para el trabajo. Ese intercambio no fue inmediato ni triunfal, pero constituyó el inicio de una coexistencia inédita. La memoria de Efraín se volvió un motor de pedagogía. Sus notas, encontradas entre los escombros, se transcribieron como un manual mudo, como convertir plegarias en señales, como calcular sacrificios, como sostener la esperanza con manos técnicas. Algunos lo llamaron santo, otros, estratega, otros, simplemente hombre. En cualquier caso, sus acciones pasaron a formar parte del aprendizaje colectivo. En las aulas improvisadas, los niños tomaban el caballito de madera y la argolla para aprender a entender qué era dar algo sin esperar la devolución inmediata. En un gesto de pertinencia simbólica, un grupo se acercó a la superficie donde un día estuvo la ermita en miniatura. Enterraron la holo emblema junto a la argolla, sellando con cera la caja donde quedaron las cenizas. Allí plantaron un árbol que, con la ayuda de la fiera, creció con rapidez inusitada.
Este árbol fue el primer monumento físico del nuevo pacto, raíces humanas, copa en la que las hembras Braille a veces dejaban filamentos luminosos como señal de respeto. Los ancianos decían que, en noches de calma, la copa del árbol emitía la melodía que la fiera había aprendido, otros, que era el murmullo de los que entregaron su vida. Una frase se apoderó de la lengua común, solo un humano pudo domar esta bestia, reconfigurada en 1000 variantes. Hubo quien la usó para recriminar a futuros gobernantes, quien la talló en madera y quien la repitió con orgullo. Fue, y sigue siendo, una síntesis incómoda, la soberbia humana abrazada a la humildad del sacrificio. Entre las historias orales, una cita circuló con fuerza y se reformuló en escuelas y plazas: los humanos no domamos bestias por fuerza, las domesticamos con fe y feroz obstinación. Esa sentencia no solo fue un lema, se volvió lección. Era un HFY que no se regodeaba en superioridad, sino en capacidad de convertir lo irracional en pacto. Aún así, hubo noches de rabia contenida. Sobrevivientes recordaban los rostros de los caídos y se permitían la ira que no traía respuestas, solo carbón. En una de esas noches, cuando el viento arrastró cenizas de la ermita por la llanura, un grupo se reunió junto al árbol y sintió un escalofrío que partió por la mitad la tristeza. La fiera, desde lo alto, emitió un susurro. Un pulso grave que los que lo escucharon llamaron de fe, y en ese sonido se mezclaron ira y perdón. Fue un momento que produjo piel de gallina en todos los presentes, la evidencia de que la ofrenda humana había sido recibida y que la bestia, por su naturaleza reprogramada, podía sentir algo análogo a respeto. Con el tiempo, el pacto se organizó. La fiera pasó de ser leyenda a infraestructura, su presencia estabilizaba corrientes, regeneraba suelos y protegía de astillas de radiación. Los Braille, parcialmente fascinadas por el resultado, comenzaron a diseñar nuevos tipos de relaciones con planetas donde la información humana ya no era solo recurso. Algunas comunidades humanas aceptaron acuerdos, otras los rechazaron con recelo. Sobre todo, la actitud general cambió, la confianza en la posibilidad de conversión, más que en la dominación, se volvió práctica. Pasaron años. La argolla fue recuperada del lugar donde la enterraron, pulida, y colocada como símbolo en la escuela del pueblo. Los niños que crecieron con el caballito contaron historias de la ermita y su sacrificio como cuentos de crecimiento. La imagen de Efraín atravesó generaciones, no como mártir romántico sino como ejemplo de cálculo y entrega. Y la fiera, que algún día había llegado para domar, quedó como guardiana domesticada por aquello que solo un humano pudo ofrecer. En las últimas escenas que la memoria colectiva conserva, la comunidad se reúne en el claro donde el árbol haya formado 2 generaciones de sombra. En el centro, la holo emblema parpadea una sola vez cada anochecer, proyectando la silueta de un caballo que corre hacia un horizonte que ahora, milagrosamente, respira. Los niños, que no conocieron la ermita sino sus relatos, juegan con el caballito de madera. Una mujer mayor, de manos gastadas, pone sobre el suelo un rosario de cobre, no el mismo, sino uno hecho en su honor, y lo deja como prenda de respeto. La comunidad entona una melodía que ya no es canto de guerra, sino memoria activa. Es un ritual urbano y pastoral que mezcla herramientas y plegarias. Alzando la vista, ven la sombra protectora de la fiera posada en la atmósfera, ya no un verdugo, sino protector. Su presencia les recuerda que la fe puede ser una herramienta táctica, y la táctica, a su vez, una forma de fe. Entre las últimas imágenes del proceso está la recuperación de un pequeño registro, las últimas palabras técnicas de Efraín, escasas, preservadas entre las cenizas. No fueron frases para epígrafes heroicos. Fueron instrucciones, consejos, recuerdos. Alguien las replicó en aulas y talleres como legado técnico y moral. Su frase final, convertida en lema, no fue de orgullo sino de advertencia: la salvación exige costos que se cuentan en cuerpos, pero también en historias que otros llevarán con cuidado. Hubo, en el cierre de este ciclo, un momento que selló la memoria colectiva. Frente al árbol, ante la holo emblema que proyectaba el caballo, la comunidad pronunció una frase que ya nadie reclamaba como propiedad.
Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. La frase no buscaba epatar, fue constatación. Y en la secuencia final, cuando los visitantes curiosos miraban la prosperidad de Nara 9 y los niños corrían con sus juguetes, el decir que quedó en boca de muchos fue, vinieron por un planeta. Pero encontraron a la fe humana encendida.